Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Tengo un poquitico de agonía, si han sido estos días un poco difíciles para el tema de la voz, ya estoy un poco mejor. Vamos a entrarnos entonces a esta liturgia de la palabra para este día, que me parece que va marcando en esta historia de la salvación el modo especialísimo que a veces escapa a nuestro control y previsiones, cómo Dios actúa en la salvación, incluso a través de medios que no corresponden necesariamente a nuestro espíritu religioso. Darío, el sucesor de Ciro, sigue con la misma política benévola, autónoma, de dejar que los pueblos que pertenezcan a su imperio eh, permanezcan ligados a sus identidades culturales y religiosas. Es lo que nos relata hoy este texto en el beneplácito del rey Ciro para que el pueblo de Israel reconstruya su templo. Los persas pensaban como estrategia política. Esto mismo lo va a hacer Roma en el sometimiento de los pueblos al dejar y sostener su vida religiosa, ¿no? Entonces, como estrategia política que se consigue mucho más, y creo que esto es muy acertado, teniendo contentos a los pueblos que oprimiéndolos innecesariamente y despojándolos de su identidad cultural y religiosa. Esto ha sido una de las bancarrotas de perdernos de la riqueza, de lo particular y específico de mucha cultura, que fue absorbida en una globalización sin criterio y en el olvido de unas raíces que dieron sentido y significado a la construcción de la persona, de la familia y de la misma sociedad. Este relato pues deja entrever que los judíos habían encontrado dificultades por parte de los pueblos vecinos, ¿no? En ejercitar su propia libertad. Y hablaríamos de esa reconocida ya a nivel de los derechos humanos internacionales, de la misma libertad religiosa. Esta fiesta de la dedicación del templo del año 515, imaginen ustedes, antes de Cristo, fue algo, según lo relata el texto, muy solemne y colmó de un gozo y de una alegría y de una gran satisfacción a los israelitas. Este templo era el segundo después del de Salomón y duraría hasta Herodes el Grande, que un poco antes de nacer Jesús lo reedificó completamente y que a su vez duraría, eso es muy interesante, hasta que los romanos asolaron en el año 70 de nuestra era este templo de Jerusalén. A pesar de que esta construcción, digamos que no llegó a tener el esplendor del templo anterior, pensemos un poco cuál sería la emoción que sentirían los israelitas, sobre todo los mayores, al volver a oír los cantos y al ver el esplendor de las ceremonias y las volutas de incienso subiendo hacia Dios. O sea, todo el esplendor en el modo en que el espíritu se regocijaba y se conectaba con Dios, ¿no? Ahora, no es extraño que el Salmo, uno de los más conocidos también por nosotros, exprese estos sentimientos y que lo hemos escuchado en muchos de los cantos de entrada. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Alegría, júbilo, entusiasmo
por ese reconstruir. Fíjense que no es solo la reconstrucción material, que es muy importante, sino el espacio para poder comunicar en la intimidad con Dios en el templo. Después de la tempestad, pues vemos que viene la calma. Ojalá también en nuestra propia vida y en la de nuestras comunidades y familias tuviéramos, se hiciera falta ánimos para una reconstrucción ilusionada. Esta palabra reconstrucción existencialmente puede dejarnos muchas enseñanzas. Reconstruir, donde a veces el escenario de bancarrota y de desvertebración de la vida es, y genera angustia y zozobra. Reconstruir ilusionadamente la vida. Si nuestra historia personal ha dejado que desear, o nos pasa a todos, o sea, se ha empobrecido una comunidad cristiana, o fallan las vocaciones, o la vida sacerdotal y religiosa, o la iglesia atraviesa, como ha sucedido no en pocas épocas de la historia, por momentos de mucha decadencia. Siempre deseamos que Dios nos dé la fuerza suficiente para rehacernos, para reconstruirnos. Nos costará como les costó a aquella generación de los que volvieron del destierro. Nada se reconstruye, y esto hay que tenerlo en cuenta en todos los escenarios de la vida. Nada se reconstruye sin esfuerzo y sacrificio. El templo no era lo único que se reconstruía, lo dije hace un momento, pero era el símbolo de la identidad histórica de este pueblo, ¿no? Por eso el relato nos habla de cómo se reorganizó el culto y la celebración de la Pascua. Era la gozosa vuelta a los tiempos de la alianza con Dios. También ahora pensemos un poco en esto cuando, cuando hay que reconstruir muchas cosas humanas, sociales, de justicia, de distribución de bienes. No olvidamos los valores religiosos y éticos que pueden considerarse como el termómetro de la recta dirección de la tarea. Esa reconstrucción supone una dimensión ética, unos valores, y hemos dicho muchas veces algunos no negociables para que haya firmeza y solidez. Ojalá también hoy se eleven voces, y voces bien proféticas, como las de Ageo y Zacarías en su tiempo, que se nombraran la lectura de hoy y que leeremos en días sucesivos, y que nos inviten como pareja, como familia, como sociedad a recapacitar y a iniciar en lo que corresponda una reconstrucción. Dios está con nosotros y el Espíritu nos guiará. En el Evangelio del día de hoy, entre los muchos que seguían a Jesús, aparecen también su madre y sus hermanos, nos relata el evangelista Lucas. O sea, María su madre y los parientes de Nazaret, que en la lengua hebrea pues designaban indistintamente con el nombre de hermanos, ¿no? ¿Qué vinieron? Pues Lucas en realidad pues no nos dice, no nos especifica cuál fue la finalidad de esta ida allí. Marcos, en una situación pues paralela, interpreta la escena como que los familiares de Jesús estaban asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias en las que hacía peligrar su vida, y venían a llevárselo y lo amenazaban por tirarlo por los barrancos. Entonces la gente como que iba de pronto a ver cómo estaba y de pronto a persuadirlo, ¿no?
Lucas parece conocer noticias más directas de parte de la misma Virgen. No le da esa lectura, no, podían venir sencillamente, digamos que a saludarlo, a hacer un acto de presencia junto a ese pariente que ya era famoso, a alegrarse con él y a preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir, y esto es muy importante, cuál es el concepto de familia o de comunidad, el nuevo concepto que se desprende del seguimiento de Jesús de familia. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. O sea, no niega, esto es ser claros, él no niega el concepto familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de la fe por encima de los consanguíneos, ¿no? O sea, continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla, que es la palabra de Dios, da fruto cuando se acoge y se pone en práctica. La nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico, y esto nos ayudaría mucho a nosotros, la pertenencia a la misma raza, familia de sangre, sino la fe, la unidad en el Señor, ¿no? Ciertamente, en el pasaje de Lucas, no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes a María Santísima como modelo de creyente. Y cuando ella misma invita a los discípulos, hágase, y cuando ella dice para ella, hágase en mí según su palabra, y también cuando dice a los discípulos, hagan lo que él les dice. Al contrario, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, esto es bien importante, sino su cercanía de fe. María aceptó a Jesús antes que en su vientre lo aceptó en su mente y en su corazón. Su prima Isabel la retrató bien. Dichosa tú porque has creído. Nosotros, desde el bautismo, pertenecemos a la familia de Jesús. Según esta nueva clave, escuchamos la palabra y hacemos lo posible para ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera, a nuestra familia, a formar una propia para estar más disponibles para el anuncio del Señor. Pero todos, esto es bien importante dejarlo muy claro, todos, absolutamente todos, del primer al último bautizado, sacerdotes, religiosos, casados, debemos servir a la superfamilia de los creyentes de Jesús, trabajando, pero sobre todo de una manera muy especial, alimentándonos, alimentándonos de su palabra y dejando que esa palabra produzca frutos grandes en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.